Hermano, realmente Dios no hace acepción de personas. Él no exactamente está buscando al judío o a los que son de su pueblo escogido, sino que Él, en la nación, el pueblo que se arrepiente o que le tenga temor, para Él Dios lo toma como su hijo, porque Él no tiene preferidos, Él no tiene nietos ni nietas. No, Él es un Dios justo, es un Dios que Él hace justicia. Él, al que se acerca a Él, Él lo reconoce como su hijo. Él no hace acepción de personas. Él no dice, el judío, aunque el judío nada más a Él lo va a salvar, sino que Él quiere salvar a toda la humanidad, a todo el mundo, a todas nuestras familias. Él no hace acepción de personas. Él, el que le busca, ese lo va a encontrar. Él no es hablando en el aspecto de que nada más su linaje o los judíos de sangre, sino que todos aquellos que se acercan a Él, Dios, Él es justiciero, Él los recibe como sus hijos. Y Él no, aleluya, está nada más con algunas personas nada más. Él no es así. Él no es como el humano que nada más a ciertas personas nada más se lleva y ya con los demás no, sino que Él ama a todos iguales. El que se acerca a Él, el que se levanta buscando esa protección divina o buscando esa compasión, Dios en su gran misericordia lo acobija y lo ama y lo empieza a moldear, lo empieza a cambiar, porque Él no hace acepción de personas, el chiquito, el grandote. Para Él todos somos iguales. Él lo que quiere es que se le ame, que se le respete, que le tengamos reverencia, que aleluya en nosotros sea nuestra prioridad, que lo amemos sobre todas las cosas, que estemos amándole al Señor siempre, amén, que no nada más cuando esté el problema queremos, aleluya, acercarnos a Dios, queremos hacer todo para Dios, no, sino que tiene que ser un estilo de vida, de entrega total a Dios, porque Él nos llamó para eso, para compartir la palabra o para alcanzar almas allá afuera que están perdidas sin esperanza. Ese fue el punto principal que el Señor quiere que entendamos. Él no hace acepción de personas, pero también nosotros tenemos que entender que por ejemplo, somos injertados ahí, somos el olivo silvestre. Fueron desgajadas aquellas ramas naturales, pero no por eso nosotros vamos a jactarnos y decir, no, pues es que es fácil eso, no, sino que es una entrega total. Vamos a entrar en nuestro texto base y está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro 1, 17 dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos, amén, a orar a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder entender en esta hora, Padre. Asimismo, los que puedan tal vez escuchar o mirar, también puedan ser salvos allá en un rincón donde estén buscando a Dios o buscando alguna palabra que los pueda una vez más levantarse para Dios. Te damos gracias, te damos gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso un fuerte. Nosotros, hermanos, somos los que invocamos a Dios, o sea, somos los que estamos hablándole a Dios o estamos más bien glorificando su nombre. Dice, si ustedes invocan, dice, tener cuidado, o sea, tener temor a Dios, porque Él no hace excepción de personas. El camino es largo y tenemos que entender que el Señor, Él nos va a juzgar. El Señor, Él no hace excepción de personas. Él aquí está hablando según
según el comportamiento de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nos conduzcamos correctamente como debe de ser un hijo, una hija de Dios, porque en nuestro caminar es largo y dice que tener temor a Dios, saber cómo nos conducimos ante el Señor, es largo el camino. Él no hace excepción de personas, Él va a juzgar a todos. Todos nos vamos a ser juzgados, por eso que como está hablando, aquí Pedro dice que tenemos que sabernos conducir en ese temor. Tenemos que sabernos conducir en ese temor, en ese caminar que es haciendo la voluntad de Dios, el camino estrecho, el camino angosto que nos va a costar lágrimas obedecer a Dios o cumplir sus mandamientos. Eso es lo que está hablando aquí Pedro de la peregrinación, o sea, el caminar. Es algo que tenemos que entender, que Dios no hace excepción de personas. Él a cada uno nos va a juzgar. Él no va a decir los mexicanos, pues ellos, pues los mexicanos están muy bien, pueden hacer lo que quieran y pues a ellos les voy a pasar todo. Como yo soy amor, aquí está hablando de en general. Él no hace excepción de personas, Él va a juzgar a cada uno de acuerdo a la obra o de acuerdo a lo que uno está haciendo en el temor de Dios. Es largo el camino, pero también dice que tenemos que tener ese temor a Dios. Y la santa confianza en Dios como Padre y el temor que se le debe como juez armonizan. Y considerar siempre a Dios como juez le hace querido como Padre para nosotros. Si los creyentes hacen el mal, Dios los visitará con correctivos. Entonces los cristianos no deben dudar de la fidelidad de Dios a sus promesas, ni den lugar al temor esclavizante por su ira, pero reverencie su santidad. El profeso que no teme está indefenso y Satanás lo cautiva a su voluntad. El profeso desalentado no tiene corazón que le valga para servirse de sus ventajas y es llevado fácilmente a rendirse. El precio pagado por la redención del hombre fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted invoca a Dios, usted le pide a Dios, usted está, aleluya, entregado al Señor, usted puede tener esa comunión con el Señor. Está bien, pero si invocamos a Dios, dice que Él no hace excepción de personas. Quiere decir, le invocamos, le pedimos, pero también que tenemos que tener ese temor a Dios, sabernos conducirnos en la voluntad del Señor, saber cómo al Señor lo que le agrada. Y muchas veces no le tenemos temor a Dios y hacemos lo que queremos o lo que pensamos que es correcto y eso hacemos. Por eso dice, ten cuidado. Dios no hace excepción de personas. Muchas veces nos conducimos como pensamos o creemos, o como esa persona que ella siempre decía, yo estoy en iglesia y Dios me dice que me salga de repente a predicar en una esquina. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios misericordioso, pero también debemos tener reverencia a Dios. No es que ahora me voy a ir a predicar hasta aquella esquina y estamos aquí en la presencia del Señor. Dios quiere que seamos reverentes a Él. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Entonces, argumentos sobran, pero en realidad lo que Dios nos pide es obediencia a Él. Si es que estamos confesando, estamos invocando al Rey de Reyes, tenemos que entender que Él nos va a juzgar. Tarde que temprano Él nos va a juzgar de acuerdo a la obra que estemos haciendo. Si estamos, aleluya, sobre edificando, sobre heno, o sobre hojarasca, o sobre madera, cuando venga esa prueba, cuando venga esa purificación, entonces, hermano, se va a mirar realmente en qué estamos sobreedificando. Si estamos sobreedificando sobre el oro o sobre esas perlas que no se pueden quemar, entonces seremos edificados o seremos más purificados. Entonces aquí es claro, dice que tener temor a Dios.
Y aquí está hablando Pedro de un largo camino, pero ese camino es el estrecho, porque está hablando de temor. Todo ese tiempo que usted y yo estemos en los caminos del Señor, es tiempo de temor a Dios, tiempo de que uno le tenga el temor al Señor, porque estamos caminando en su presencia. 40 años, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo 40 años vagando por el desierto? Si podían haber reconocido en 40 días la tierra de Canaán, o la tierra de donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no podían sacar a Egipto de sus corazones, no podían sacar a los ídolos de sus vidas, porque por eso fue que 40 años, un día por año. Y decían, bueno, pero ¿por qué el Señor los hizo caminar tanto tiempo en el mismo lugar? Bueno, porque ellos se acordaban de los pepinos, de los puerros, se acordaban de la carne, se acordaban del pescado y se acordaban de cosas. Entonces el Señor pudo entender que no había temor de Dios en sus vidas todavía. Y otro año, y otro año, y otro año. Hasta 40 años. ¿Por qué? Porque es importante esto, hermano, porque todo nuestro caminar o todo el tiempo que estemos caminando tiene que ser en el temor de Dios, que le tengamos temor. Vamos a seguir leyendo la palabra en Hechos 10. Pero me he de comer esa tuna aunque me espine la lengua. Entonces, hermano, ¿de qué se trata? Se trata del temor a Dios. Se trata del temor a Dios. Y es que estemos obedeciendo su palabra. Hechos 10, 34 al 35. Vamos a seguir leyendo la palabra. Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Realmente, amén, esta historia ya usted se la sabe. Estaba Cornelio, un hombre que hacía limosnas, daba limosnas, un hombre que estaba en oración, en ayuno, y sabemos que él estaba ahí, centurión, estaba orando, estaba pidiendo al Señor, y un ángel se le apareció. Y ahí le explica que tienen que mandar a traer a Pedro, y Pedro también estaba orando en la azotea. Mientras le estaban preparando algo de comer, dice la escritura que él estaba allá y le vino un éxtasis, una visión, algo como que es algo que lo estás mirando y como que es cierto. Está viendo el lienzo, está ahí mirando animales, cuadrúpedos, de todo tipo de animales. Le dijo el Señor: Pedro, mate y come. Dice: yo no he comido cosa inmunda o común, yo ya todo lo limpié. Entonces ahí está hablando a Pedro, y Pedro también está ahí en ese éxtasis, también Cornelio, y mandan a traer a Pedro. Usted sabe la historia, lo mandan a traer, le dijo el Señor: ve con ellos. Pedro no sabía de qué se trataba, porque Pedro, como judío, acuérdense que los judíos no podían comer con un gentil. Para ellos era una gran abominación comer con un gentil o con una persona que no fuera de su nacionalidad. Y ahí está. Y ya Pedro se va y ahí llega. Y Pedro empieza a predicar la palabra de Dios y ahí enseñarles. Y fueron llenos del Santo Espíritu. Y Pedro entendió que el Señor no hace acepción de personas, porque Pedro pudo mirar la gloria de Dios, cómo se convirtieron los familias de Cornelio y sus alrededores ahí mismo con él, porque Dios no hace acepción de personas. Entendió Pedro que Dios no nada más quería que salvara a los judíos, sino que también el gentil. Y él, cuando regresó a su nación, regresó con los judíos, él pudo explicar
que Dios no hace excepción de persona, porque Dios no nada más quería salvar al judío, sino que también al griego, otras nacionalidades, y también iban a ser llenos del Santo Espíritu. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Aquí podemos mirar, amén, que Pedro entendió, comprendió el gran poder de Dios, o la misericordia de Dios. La aceptación no puede obtenerse sobre otro fundamento que no sea el del pacto de misericordia por la expiación hecha por Cristo. Pero donde quiera que se halle la religión o el evangelio verdadero, Dios lo aceptará sin consideraciones, denominaciones o sectas. El temor de Dios y las obras de justicia son la sustancia de la doctrina sana. Los aspectos de la gracia especial, aunque estos no son la causa de la aceptación del hombre, sin embargo, le indican y les falta lo que les faltara en conocimiento, fe. Les será dado el momento debido por aquel que la empezó. Realmente Pedro entendió. Pero entendió que el Señor tenía un plan especial para el gentil o para el que no era judío. Y él entendió, tuvo ese discernimiento de que el Señor quería salvar a los demás. No nada más el judío porque era la nación santa o porque era el pueblo escogido, el linaje escogido de Dios, sino que Pedro entendió que también los demás que estaban a sus alrededores, también Dios quería salvarlos. Dios quería darle una oportunidad de la salvación de sus almas. Y Pedro entendió y explicó a los demás que el Señor quería que los demás también se salvaran. Y aquí está hablando a nosotros también. Está hablando que no nada más nosotros vamos a ser salvos. No, Él no hace excepción de personas. No nada más los que están aquí quiere que nos salvemos, sino que nuestra familia, nuestros parientes, nuestros vecinos, Dios quiere que se salven. Él no hace excepción de personas. No, yo nomás quiero a los que están aquí porque ya ellos están viniendo, pero los que están allá afuera, que se vayan al infierno. No, Dios no piensa así. Dios quiere que en nuestra familia, nuestra compañero, compañera, se salve, perdón, o sean rescatadas o rescatados. Él no hace excepción de personas, nada más usted y yo, no. El Señor quiere que se salven también los que están allá afuera, porque usted ha visto la mano de Dios. Cuando usted sale a predicar la palabra o visita una persona, Dios la usa, lo usa y la gente se salva. La gente toma decisiones de servir a un Dios vivo, no un Dios de papel, un Dios que no hace milagros, es un Dios vivo, es un Dios que cambia corazones. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, porque es una palabra viva. ¿Y por qué es una palabra viva? Bueno, porque estamos aquí. Y eso solo el poder de Dios lo puede hacer, porque un ser humano por sus propias decisiones no llega a una iglesia. Es por la misericordia de Dios que te rescató, te llamó y por eso estamos aquí. Pero también Dios quiere que también el que está allá afuera también sea rescatado. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra en Romanos 2. Romanos 2, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios, Romanos 2, 8 al 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, a la verdad, perdón, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es parejo. Tanto como el griego, el judío.
Él no hace excepción de personas. La ira, dice, el enojo, contra aquellos que son contenciosos, que no obedecen a la verdad, no obedecen la palabra. Y hermano, eso es para todos, para nosotros también. No, aleluya, ser contenciosos, sino que al contrario, obedecer la palabra, obedecer la verdad, porque, aleluya, va a haber ira en contra de nuestras vidas si nosotros no la estamos obedeciendo, no la estamos llevando en práctica. Por eso aquí está hablando muy claro al judío, dice, ¿por qué? Porque el judío es el responsable de poner en práctica la palabra, porque él la conoció primero. Entonces, el que no obedece la verdad, va a haber ira en contra de nosotros por no obedecer la palabra, porque él no hace excepción de personas. Primero el judío. O sea, primeramente el que conoce la palabra, primeramente el que sabe la palabra, él tiene que esforzarse por ponerla en práctica. Al griego también, o al que no la conoce, también nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios a ellos. Aquí está hablando de una desobediencia y de los contenciosos, porque no obedecen a la verdad o la palabra, sino que obedecen a la injusticia, dice. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a pasar? Va a haber fruto para ello. No bueno, sino malo. Dice tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, que hace lo malo. El judío, primeramente, porque él conoce la palabra. Dice, hey, tú que te jactas, que conoces la palabra, el judío, tú que sabes que no se hurtará y hurtas, tú que haces este pecado, tú sabes que no se tiene que hacer y lo estás haciendo. Al judío, porque el judío conoce la ley. Por eso dice, tanto como el judío como el griego, también, aleluya, si no obedece la verdad, también va a haber ira para en contra de él. Porque el judío se creía pueblo santo, se creían merecedores de sus privilegios por derecho propio, aunque eran ingratos, rebeldes e injustos, pero se les debe recordar a todos los que así actúan, en toda nación, época, clase, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de ellos. El caso es tan claro que podamos apelar a los pensamientos propios del pecador. En todo pecado voluntario hay desprecio de la bondad de Dios, aunque las ramificaciones de la desobediencia del hombre son muy variadas, todas brotan de la misma raíz. Sin embargo, en el arrepentimiento verdadero debe de haber odio por el pecado anterior, dado el cambio obrado en el estado de la mente que la dispone a elegir lo bueno y rechazar lo malo. También muestra un sentido de infelicidad interior. Tal es el cambio. Cuando la persona se arrepiente, hay conversión, hay frutos. Entonces el Señor empieza a bendecir a cada uno de ellos. Aquí está claro, hermano, va a haber enojo, va a haber ira para aquellos que no están obedeciendo la verdad, o sea, las escrituras. Al judío primero, porque él es el responsable, él conoce la palabra. Mire, hermano, muchas veces la gente, porque nos ve una vez entrando en una iglesia, la gente luego cataloga, dice, este es cristiano. Ese hombre que es cristiano porque entró a una iglesia la primera vez. Y la gente de afuera quiere que tú y yo, amén, seamos diferentes al mundo. Porque una vez entraste a la iglesia, o 5, 6, 7 veces, ellos dicen, tú tienes que vivir de esta manera. No tienes que vivir de esa forma, porque ellos te miraron aquí entrar. Porque es una gran responsabilidad entrar a una iglesia. La gente te está mirando, la gente está checando cómo te comportas, cómo hablas, cómo te ríes. Todo nos está checando la gente. Es un Google bien hecho. Entonces tenemos que entender que es una gran responsabilidad. Ser cristiano no nada más es decir soy cristiano, sino que realmente que se vean esos cambios, ese fruto. Aquí es claro, dice que va a haber ira contra aquellos que son contenciosos, contra aquellos que no obedecen la verdad. Al judío porque él conoce la ley, y después al griego, porque Dios, él no hace excepción de personas.
El judío es el que más conoce la palabra, o sea, el cristiano. O sea, el cristiano que conoce la palabra, él es el más responsable que los que están allá afuera. Él es el responsable de cómo se conduce. No es, aleluya, que ser parte de una denominación para ser salvo, no. Es una conversión directamente con Dios, es una relación personal con Dios para que la persona cambie ante el Señor. La religión nada más son dogmas de hombres. Esto no es religión, hermano, hermana. Esto es palabra de Dios, esto es relación personal con Dios para que, aleluya, el cristiano pueda ser redimido o para que pueda ser cambiado, transformado por Dios. El judío primeramente. Pero que dice, honra y paz a los que están haciendo lo bueno. Ahí está, ahí entra el esfuerzo. Ahí entra el esfuerzo que hacen las personas por servir al Señor. Pero está hablando también de los que hacen lo malo. Va a haber tribulación y angustia por su maldad, por su pecado. Y no porque yo lo deseo, lo quiero, no. Es porque son los frutos que va a haber. Lo que sembró, eso va a cosechar. Tribulación y angustia sobre el ser humano que hace la maldad, hace el pecado, no quiere nada de Dios. Bueno, va a haber tribulación, angustia sobre su vida, porque lo digo yo, no, porque lo dice la Biblia. Es que usted es muy negativo. No, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, que va a haber tribulación, porque es lo que se está sembrando. Pero usted, como hijo de Dios, hija de Dios, usted es responsable de estarles administrando a su familia, a sus vecinos, porque ellos están en rebeldía, porque ellos no obedecen la verdad, porque no la conocen. El judío la conoce, por eso él tiene que compartirla, porque Dios, él no hace excepción de personas, no nada más el judío, sino que también aquel que está allá afuera, que está perdido. Vamos a continuar con la palabra. Efesios 6. Amén, dice la palabra de Dios, Efesios 6, 9. ¿Ya lo tiene? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Aquí está hablando de los que tienen personas a su cargo. Está hablando que el Señor no se va a agradar de esas personas. El Señor no se va a agradar de esas personas que amenazan a sus trabajadores. Tienen que ser humildes, porque está otro más arriba que esa persona. Está Dios más arriba que él. Por eso aquí está hablando que se dejen esas amenazas. Que se dejen esas amenazas, porque tiene el poder y tiene esa autoridad para poder hasta despedir a las personas. Hey, vete, consigo otro mañana o pasado. Aquí está hablando que Dios no hace excepción de personas. Y usted y yo tenemos que entender esto, que aquí está hablando de alguien que tiene autoridad sobre los demás. Tenemos que ser humildes con las demás personas, porque el Señor, Él no hace excepción de personas. Él está en los cielos, y si una persona tiene autoridad aquí en la tierra, hay otro más arriba que Él, y hay otro más arriba que Él, y hay otro más arriba hasta que lleguemos hasta Dios. Por eso Dios no hace excepción de personas. Quiere decir, hermano, que debemos tener cuidado cuando tenemos una responsabilidad con las demás gente. El deber de los siervos está resumido en una palabra, que es obediencia. Los siervos de antes, por lo general, eran esclavos. Los apóstoles tenían que enseñar a sus deberes a los amos y a los siervos, porque haciendo esto aminorarían los males antes que la esclavitud llegara a su fin, por la influencia del cristianismo. Los siervos tienen que reverenciar a los que están por encima de ellos. Tienen que ser sinceros
No deben pretender obediencia cuando ellos estén ausentes. Deben de cumplir. O cuando ellos están ahí frente a ellos nada más, sino que cuando no estén ahí también. Y es algo que tenemos que considerar cuando también somos trabajadores. Es dar un buen testimonio, ¿verdad? Pero a veces ellos, como no conocen la palabra, nos amenazan tal vez, o te quieren gritar, o son injustos contigo. Hacen acepción de personas. No es que como está trabajando ahí un primo, una prima, a eso sí le tolera cosas, pero al otro que no le cae muy bien, lo maltrata, le grita y dice: hey, deja esas amenazas. Por eso ellos enseñaban, aquí los apóstoles estaban enseñándole para todo tipo de personas. Tal vez para que en esa congregación de ellos, tal vez ahí iban varios patrones o que tenían trabajadores, para que también no se aprovecharan de la ocasión o no abusaran de su autoridad, sino que tenían que dejar las amenazas. Si no le echas ganas, te voy a correr. Y como es fácil conseguir otro trabajador, y si veo que no le echas ganas, te corro y no te voy a pagar nada. O sea, dejar esas amenazas. Aquí está explicando para todo tipo de personas en esa congregación, para dejar las amenazas. Acuérdense que cuando una persona tiene autoridad sobre otras personas, inmediatamente pues ellos luego amenazan, ¿no? ¿Sabes qué? Si veo que llegas tarde, te corro. O ¿sabes qué? Si veo que no das buen producto o no hay avance en tu trabajo, simplemente te destituyo y consigo otro. O sea, las amenazas. Por eso es, aleluya, importante esto, que Dios no hace acepción de personas. No porque el patrón tenga mucho dinero, Dios lo ama, Dios está con... No, dice, deja las amenazas, deja de estar amenazando a los demás. Dios, Él dice, el que le teme a Él, el que le ama a Él, a ese ama también Dios. Él no hace acepción de personas. No es que Él tiene poder, tiene autoridad, tiene dinero. Bueno, a Él sí le paso todo. No, Dios no es así. Dios es justiciero. Dios es justo, porque Él no hace acepción de personas. Dejar las amenazas hacia los demás. No actuar, ¿verdad? Como nosotros los papás a veces, que luego actuamos rápido. Si no haces esto, no te compro esto. Si no obedeces esto, no te doy esto. Si no haces esto, tampoco te voy a dar esto. O sea, puras amenazas. Y ya el hijo está traumado de tantas amenazas. Tantas amenazas y amenazas. Si no te portas bien en la escuela, te quito el celular. Ya no sabe ni qué hacer. Y sabes que si no te pongo crédito, amenazas y amenazas. Y al último le pone crédito, ¿no? Al final. Entonces, hermano, aquí el deber de los amos, tenían que actuar con justicia. Tenían que ser justos. Tenían que mostrar algo diferente en ellos, más si ya eran convertidos, ya conocían de la palabra. Ellos tenían que ser tolerantes con sus siervos. Tenían que ser más compasivos con sus siervos, porque ellos ya conocían de la palabra. Vamos a continuar con las escrituras en Colosenses capítulo 3, verso 25. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mire, hermano, el Señor es claro aquí. Si nosotros conocemos las Escrituras, si nosotros conocemos la palabra, dice que no hagamos injusticia. O sea, que seamos justos con los demás. Porque el que hace injusticia,
eso mismo, como aquí lo está diciendo Pablo, esa misma injusticia también te va a llegar. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que seamos justos con los demás. Porque, aleluya, cuando ya el Señor nos tocó, nos cambió, nos transformó, tenemos que ser justos con los demás. Que haya justicia en tu corazón, como decía el hermano por ahí. No cristiano aquí y allá afuera mundano. O no fachadas nada más. Aquí auténtico cristiano, auténtica cristiana, oh maravilloso, nos brilla hasta el rostro de tanta santidad, pero allá afuera realmente se mira quiénes realmente somos. Y a veces somos injustos allá afuera, hacemos injusticia, no somos justos con los demás, y eso dice el Señor aquí, o Pablo, dice, esa injusticia también te va a llegar a ti, o sea, somos injustos, también te va a llegar esa injusticia. Alguien te va a llegar, te va a hacer lo mismo. ¿Por qué, hermano? Porque lo que se siembra se cosecha. Con la vara que mides, nos van a medir también. Entonces, hermano, Dios quiere que usted y yo seamos justos nada más. Hagamos las cosas bien como se tienen que hacer. No hacer las cosas como dice la palabra también. No, ser justo, no demasiado justo. Tú haz tu aseo allá en tu casa. Lo justo nada más. No vas a ir con tu vecina. Vecina, te lavo la ropa. Oye, también te voy a barrer la casa, te la voy a trapear. No, no seas demasiado justo. Sé justo nada más lo que es justo. Tampoco le eches la basura a tu vecina. Tampoco se le eches por ahí bajita la tenaza. Te levantaste temprano, barriste. Te metes. Acuérdate que la vecina tiene cámara, y te va a ir a reclamar. Entonces, ser justo. Aquí estas epístolas se preocupaban más bien por exhibir la gloria de la gracia divina y magnificar al Señor Jesús. Son las más detalladas al enfatizar los deberes de la vida cristiana. Nunca debemos separar los privilegios de los deberes del Evangelio. La sumisión es el deber de las esposas, pero no es someterse a un tirano, austero, o una persona que no ama a Dios. Pero tengo que obedecerle, sujetar a vuestro marido. Pero aquí está hablando este erudito. No te vas a someter a un tirano, a un austero, sino que el que está comprometido con Dios. El que está comprometido con Dios es el deber de someterse. Los maridos deben de amar a sus esposas con afecto fiel y tierno. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso. Hay que tener justicia en el corazón, porque un día se comprometieron ahí los dos y le dijo él, te amaré hasta siempre, hasta que la muerte nos separe, y le dio el anillo. En enfermedades, en esto, en escasez, en abundancia, voy a estar contigo, ¿no? Pero se olvida todo eso, porque somos injustos, porque no cumplimos lo que prometemos, porque no hay justicia en nuestras vidas. Cuando hay justicia somos justos, hacemos lo que es justo. No le voy a hacer esto a la persona que no quiero que me hagan a mí. No le voy a hacer algo injusto al hermano para que a mí no me hagan algo injusto, porque a veces se nos olvida. Somos injustos con una persona y de repente nos hacen lo mismo. Pero ¿por qué me hacen eso? Si yo me comporto bien, si yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Sí, ¿verdad? Pero no, se te olvidó. Se te olvidó lo que hiciste. Entonces, hermano, está hablando de que seamos justos. Porque si nosotros hacemos injusticia, esa misma injusticia se nos va a regresar. Haz el bien y el bien te llegará. Haz las cosas correctas y también Dios te bendecirá. Porque Dios quiere que practiques la justicia. El que sea justo dice que siga siendo justo. El que sea limpio, que siga limpiando más. Dice el que esté sucio, que se siga limpiando más. Entonces, hermano, es importante entender esto para que usted se esfuerce en hacer lo mejor para Dios.
sea justo con su hermano, sea justa con su hermana. Vamos a continuar con la palabra. Amén, ahí en Santiago 2. Santiago 2, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Amén, aquí está hablando de nosotros, nuestra fe. De nuestra fe dice que no sea sin acepción de personas. Aquí es claro, entre una persona rica y dices, hey, mejor siéntate aquí en este lugar. Y al pobre dice, no, tú siéntate atrás mejor y ahí vas a estar. Y no molestes. Yo por eso les comento a los sugieres, les digo, traten con respeto a las personas que vengan tomadas. Tratarlos de ayudar, tratarlos de ser lo más amable que sea con ellos. Porque a veces ellos vienen con esos problemas difíciles que ellos no pueden entender a veces. Su comportamiento, porque vienen a veces tomados y empiezan a hablar y yo quiero hablar allá, quiero hablar adelante, yo quiero agarrar el micrófono. O sea, porque están en esa condición. Y con respeto, ¿sabes qué? Siéntate, mira aquí, por favor. Siéntate, escucha la palabra. No, pero es que yo quiero eso. Y por favor, siéntate ahí, o sea, con amabilidad. No porque se pare y se sienta, ¿sabe qué? Te me largas, pero ya, fuera de aquí, de la iglesia. No, entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? Entender, aleluya, amén, que vamos a llegar de todo en la iglesia, de todo tipo de personas. Va a llegarse el tiempo donde van a llegar personas, tal vez vestidos de mujer, hombres vestidos de mujer, y tenemos que, aleluya, recibirlos y tratarlos bien y hablarles del amor de Cristo. Y ya con el tiempo se les va a explicar su condición. Entonces, hermano, no porque pues es que yo quiero que lleguen pura gente educada, gente que bien bañaditos, bien todo. No, pero cuando hay una persona así, todo sucio, como que eso no me gusta, como que la iglesia no merece eso. No, hermanos, todos somos pecadores. Todos estamos aquí por misericordia. Allá afuera hacíamos y deshacíamos. Y por la misericordia estamos aquí. Perdón. Y este ejemplo es claro de que no hagamos acepción de personas, porque decimos que tenemos fe en Cristo, o decimos que tenemos la fe viva en Cristo Jesús, pero dice sin acepción de personas, sin acepción de personas, y que no, aleluya, seamos así. No es que con esta persona sí, porque es educada, es educado, y pues me gusta convivir con él, y por eso platico, pero con el otro no, porque como que es mal educado, fíjate, como que no tiene estudios. Estamos mal entonces, estamos mal, porque aquí hacemos acepción de personas, y eso es algo que a Dios no le agrada, algo que al Señor no le gusta, que nosotros hagamos acepción de personas en este lugar. Porque van a venir de diferentes personajes. Y ahí es donde tenemos que entrar en el amor de Cristo, demostrar
que realmente nosotros hemos nacido de nuevo y tratarlos bien, tratarlos como ellos, tratarlos como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros cuando llegáramos en esa condición. Yo supongamos si yo hubiera llegado así, todo tomado aquí, y si alguien me hubiera corrido ya no regreso, pero como se abrió el corazón de las personas, me recibieron bien, pásale, qué bueno que viniste, nos da gusto que hayas venido, regresé, porque vi que ninguno me hizo acepción de persona, ninguno me hizo un lado, porque anteriormente tenía esa complejidad de mi color. Yo siempre me sentía menos, me sentía más, porque luego me ofendían, me decían negro, me decían, y yo me sentía, pero cuando, aleluya, llegas a una iglesia que te reciben, te dan los buenos días, buenas tardes, qué bueno que viniste, una sonrisa, tú dices, oh Señor, yo aquí, de aquí soy, yo no me voy de aquí. Y eso es lo que nos hace falta. No hacer acepción de personas, no nada más te lleves con los que te caen bien, también con todos tienes que llevarte, no hacer acepción de personas, todos somos iguales. Si alguien tiene la manera de vivir bien, gloria al Señor. Si alguien tiene la manera de vestirse bien, gloria a Dios. Pero el Señor a todos nos ama igual. No hacer acepción de personas. Todos somos iguales ante el Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. A menos que profesan fe en Jesús, con el Señor Jesucristo, de la gloria, no deben hacer acepción de personas por las circunstancias y apariencias externas, de una manera que no concuerdan con su profesión de ser discípulos del humilde Jesús. Aquí Santiago nos anima a la dureza y a no mirar a la persona, no despreciarla. Debe darse el respeto civil, pero nunca de tal modo que influya en los procedimientos de los cristianos para disponer de los oficios de la iglesia de Cristo o pasar las censuras de la iglesia o alguna cuestión de la doctrina. El cuestionarnos es algo que sirve mucho en cada parte de la vida santa. Hagámoslo con más frecuencia y aprovechemos toda ocasión para amarnos unos con otros. Esto, hermano, es importante porque a veces hemos cometido, amén, ese error de no aceptar a la gente que está llegando y ya nunca regresan. Ya nunca vuelven porque ellos vinieron con una mentalidad de que alguien les iba a hablar, que alguien les iba a preguntar por lo menos su nombre. Y ¿sabe qué? Vinieron con esa intención y ya nunca regresaron. Porque nosotros estamos enfrascados nada más en nosotros mismos, nada más. Y no miramos quién está llegando, quién llega por primera vez. No estamos tan interesados en eso. Solamente nos llevamos nosotros los que estamos aquí nada más. Y ya estamos tan acostumbrados a ser los que estamos nada más y ya. Y llega un nuevo, llega con esa intención de quedarse. Y no somos para llegar y decirles algo de bienvenida. Hacemos acepción de personas, aún que conocemos de la palabra o aún que sabemos de las escrituras, que no debemos de hacer acepción de personas. Y nos acomodamos de una u otra manera. Y bueno, yo sé que a veces han cometido errores algunos que han venido, pero Dios nos ha estado ayudando para ser tolerantes, ¿no? Para ser tolerantes, como este hombre que se vestía de payasito, y pues le dimos lo más que se pudo la tolerancia, pero él no aprovechó, ¿verdad? Él quiso andar ofendiendo a algunas hermanas, se le puso al brinco a los sugieres, hasta se pegaba en el pecho y empezó a ser grosero. Le decían, mira, siéntate y haz esto, y se molestaba. Y se llegó un tiempo donde definitivamente yo le dije a los sugieres, no, sabes que ese hombre no entiende. Y para no tener problemas ya con las hermanitas que
les anda agarrando la mano, se la anda pellizcando, le anda haciendo cosquillas. ¿Sabes qué? Ya no lo dejen entrar, porque ya se le dio mucha oportunidad. No es de ahora, pues, hace mucho tiempo viene y así. Se le dio el cariño, se le dio el amor, pero él abusó. O sea, no entendió que aquí era un lugar para restaurarse. Aunque claro, uno siempre la lleva de perder el pastor. No, es que el pastor no tiene amor. No, pero es que yo sé, cuando digo una cosa, ¿por qué se los digo? O sea, ¿por qué no lo dejan entrar? Porque por lo mismo que empezó a ser grosero. Querer agarrarles las manos a las hermanas ahí. Estarles ahí haciendo así. No, digo, se imagina que yo permita porque tengo el amor de Cristo y decir, no, pues, ahí que ande, se va a cambiar. Al rato va a ser algo más y la culpa va a ser mía porque yo soy el que es responsable de aquí del comportamiento de la gente que está llegando. Entonces, hermano, yo creo que esto es claro. Nosotros tenemos que dar buen testimonio y no hacer acepción de persona. Si llega una persona muy humilde, gloria al Señor, y a todos tratarlos igual, todos quererlos igual, porque eso nos llamó el Señor, a no hacer acepción de persona. Entonces yo creo que esto es claro, y el Señor siempre nos ha bendecido de una u otra manera, y quiere Él que también nosotros seamos humildes, como los demás, como dijo el hermano Javier también, no sentirnos pavorreales. O sea, no porque yo sea pastor, usted cree que yo me siento grande, me siento más que usted. No, yo soy igual que usted, simplemente que yo tengo más responsabilidad que usted. Usted si quiere viene. Usted si quiere no viene en la tarde, pero yo sí tengo que estar, porque yo hice un compromiso con Dios, no con usted, con Dios, de estar aquí todos los servicios a buena hora. Es el compromiso que hice con Dios desde que yo acepté a Cristo. Y digo, Señor, yo quiero estar ahí a la hora temprano, quiero estar ahí a la hora, no quiero llegar tarde, ni después ni antes. Yo quiero estar a la hora que digan ahí, a esa hora quiero estar. ¿Por qué cree usted que llego media hora antes? Porque yo lo digo aquí, porque yo lo estoy expresando. Si mira, no, pues el pastor dice que media hora antes, llega él ya pasando. Como él es el pastor, llega después de la alabanza, y como él es el pastor, nadie le puede decir nada. No, usted me puede exhortar también. Hey, pastor, uno está llegando tarde. Denle un aplauso fuerte al Señor, no se me ponga triste, ya se empieza a poner ya. Estoy hablando ya de algunas cosas que ya no van de acuerdo. No hacer acepción de personas, y eso entra ahí la justicia de Dios. Ser parejo con todos, ¿verdad? Con todos y con todas. Entonces nosotros, si no tenemos cuidado, nosotros mismos con nuestras propios, como dijo el hermano Marcos también, con nuestra boca, nuestra lengua, los vamos a correr, ¿no? Con nuestra palabra, ¿verdad? Vamos a correrlos porque no somos para decirles una palabra constructiva al nuevo, o cuando opinamos algo que sea algo sustentado con la Biblia. Y cuando lo hagas, dice, hazlo todo de acuerdo a la palabra de Dios, sazonada, dice, con la palabra, sazonada con sal. O sea, tiene que ser de acuerdo a la Biblia, no a nuestra propia cosecha. Entonces, que Dios nos ayude a hacer lo correcto y no hacer acepción de persona. Entonces, yo creo que a veces nosotros somos tan duros. Llega un nuevo y ya queremos que él ya traiga falda a la mujer. Llega una nueva y ya queremos que el otro día ya traiga falda y ya se alinee. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿A quién le corresponde? Yo le puedo decir a los que van llegando por primera vez a la mujer, ¿sabes qué? Quiero que te pongas falda aquí. Lo va a hacer, pero va a andar enojada, porque yo se lo estoy imponiendo. Si eso tiene que ser, que tiene que nacer de nuevo la persona para que empiece a hacer lo que tiene que hacer. No hacer acepción de personas. O llega una nueva, ya queremos que se comporte como un cristiano ya verdadero. O vemos una jovencita con un error, ya queremos que también como nosotros de viejo no queremos obedecer a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Déselo fuerte al Rey, aleluya.
hacemos acepción de personas, ¿verdad? Hacemos acepción de personas. Queremos que ellos se comporten de una manera bien, pero ellos están en un proceso tal vez. Un niño es un proceso. Hay gente, yo creo que hay gente que quisiera que los niños se comporten como uno. Aquí te sientas, por favor. Ahí te quiero. Y que el niño esté ahí como estatua. Si el viejo no lo hace, ¿cómo va a ser un niño? Entonces, hermanos, necesitamos ser sabios, ser tolerantes. Y no digo que va a haber un desorden en la iglesia, no estoy hablando de eso. Pero tiene que uno ser tolerante, sin hacer acepción de personas. Los niños, los adolescentes tienen sus errores, pero debemos de entender su situación, ¿verdad? Y no decir, hey, los errores. Eso le corresponde a nosotros los adultos, poner el ejemplo a los demás. Pero si estamos mirando lo que están haciendo los demás, no vamos a crecer. No estamos escudriñando nuestra propia vida, cómo está. Pues somos filosos, Somos filosos para querer que los demás se comporten correctamente, y nosotros cuando fallamos, ¿quién nos dice algo? Nadie nos dice nada. Nadie nos dice nada. Entonces, que Dios nos ayude a entender que no es fácil estar señalando a los demás o estar diciendo que tienes que hacerlo de esta manera. ¿Y a ti quién te dice que lo hagas de esa manera? Nadie. Entonces, ¿qué nos falta? Oración, ayuno. Nos hace mucha falta la oración y el ayuno para poder entender muchas cosas, para amar a los demás de todo corazón, para no hacer acepción de personas, para amarnos unos con otros, amor fraternal, amor sincero, amor que viene de lo alto. ¿Cómo? El amor de Cristo te lo va a dar, el amor del Señor, Él mismo te lo va a dar, perdón. Entonces, que Dios nos ayude a contribuir o a ser cristianos genuinos, cristianos que vivan la palabra y no hacer acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios, todos somos iguales para el Señor. Lo que tenemos que también hacerlo eso a los demás, amarlos con un amor sincero, sin hacer acepción de personas. Nada más con estos, la banda Candela, pero con los García no me quiero llevar muy bien. Espero que no haya García aquí, no, se tiene que haber, ni modo que no. Pero hermano, Dios nos llama a no hacer acepción de personas, en general. Pastores, evangelistas, profetas. Dios quiere que seamos humildes unos con otros. No sentirnos pavorreales, como dice el hermano Javier. No, es que ahí viene el pastor Concepción Candela Cisnero. Y abran cancha porque ahí va el pavo real. No. Todos somos iguales ante Cristo y todos de una u otra manera estamos sirviendo al Señor y somos importantes para Dios. Simplemente que cada quien tiene su propia función que es para Dios o para su servicio. Vamos a leer el último texto ya. Levítico 19. Amén. Levíticos 19, 15. Amén. 19, 15 dice, permítame tantito, ahí está. Dice la palabra de Dios, 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, o sea, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso, hermano, es algo que nosotros debemos de entender bien. No, aleluya, inclinarnos, no es que voy a hacer justicia al pobre, a él porque está pobre, pero al rico, como es rico, vamos a cargarle la mano. Como es rico, que sienta lo que se siente, pero al pobre no, dice el Señor que seamos parejos, que se haga justicia de acuerdo a, ¿verdad?, la justicia, lo que es justo, ni favoreciendo al rico, ni favoreciendo al pobre, sino que tiene que ser
con justicia, como dice una vez más aquí el libro de Moisés, con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, ser justo con todos, no favorecer a nadie, ni al rico ni al pobre, solo hacer justicia. Y eso, hermano, es la ley de Moisés, algo que como los reyes en aquel tiempo tenían que ser justos, tanto como aquel que es rico, tanto como aquel que es pobre, tenían que recopilar los hechos que habían hecho y se le iba a juzgar de acuerdo a lo que hicieron, de acuerdo a las pruebas. Si el rico era culpable, eso se iba a hacer. Si el pobre era culpable, eso se le iba a hacer. No porque el pobre es pobre, se le iba a hacer justicia por ser muy pobre, y al rico porque era muy rico, a él se le iba a cargar la mano. Sino que hasta aún aquí en el libro de Moisés está hablando de una justicia, de ser justos, de ser parejo. Este me cae bien, pues a este le tolero. Este me cae gordo, pues a esta le voy a cargar la mano. Si algo me hace mal, pues no, me la va a pagar. Debemos de ser justos, parejos, porque Dios ama la justicia. Entonces aquí está hablando, aleluya, de algo muy simple de entender, de no favorecer a nadie. Todo parejo, todo parejo. Es que esta persona me cae mal y la voy a andar checando. Voy viendo qué es lo que anda haciendo mal, porque me cae mal. Voy a ir checando, voy checando. Ay, pero cuando tú haces algo malo, ¿quién te checa a ti? Te checa Dios. Porque Dios te está mirando que estás actuando como juez y no estás actuando como un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces eso también Dios está mirando. Estás checando, estás analizando, estás cortando aquí, cortando acá, cortando allá. Pero también Dios te está mirando a ti y te está checando también. Por eso dice, no juzguéis a la ligera, sino que con justo juicio. Si dices que la burra es parda, es porque traes los pelos de la burra en la mano. Hermano, Dios quiere que seas justiciero, justiciera. No hagas injusticia. A la persona que como no te cae bien, inmediatamente actúas. Al otro como te cae bien, puedes mirar cosas que hace él o ella, como que no miras nada. Pero tantito una persona no te cae mal, inmediatamente vas a actuar. Espero que vengas en la tarde más, porque hay gente que no le gusta esto. Hay gente que nomás está checando y dice, no, me la está tirando. No, es el Espíritu Santo que tal vez te está tratando contigo. Es el Espíritu de Dios que está tal vez moviendo algo ahí, que necesitas cambiar eso y ser ya justos con todos. La justicia, que sea con todos. Que Dios realmente toque tu vida y puedas entender, aleluya, que Dios no nos llamó a hacer acepción de personas. Dios dice, Él sé justo nada más. No nada más con el rico y el pobre no, porque es pobre, no. Parejo. Parejo tenemos que ser. No harás injusticia, dice en el juicio. Está hablando de algo cuando ya se va a enjuiciar a la persona. Está como este muchacho, me acuerdo en la preparatoria hace muchos años, y él tuvo hambre. Ya ves que un estudiante siempre padece hambre, ¿no? Porque no, esto, por aquello, escasez, todo eso. Y le dio hambre y miró una palma de coco en Acapulco. Y agarró, se le subió afuera de una casa. Y agarró un coco y se lo comió. Salió la dueña, inmediatamente le habló a la policía. Como era de billetes, pagó no sé cuánto. Y ¿sabes qué? Quiero que me lo metan en la cárcel este mugroso. Así dijo la señora, este pobretón. Y me acuerdo yo que ese muchacho lo fuimos a ver allá donde lo tenían y nos dice, pero es que como yo no tengo, dice. Pero no sé cómo pasó, que alguien lo apoyó y lo sacaron de la cárcel. Pero esa mujer por un coco quería meterlo no sé por cuántos años en la cárcel. Cuántas injusticias, ¿verdad? Porque era pobre, porque no tenía quien respondiera por él. Por eso aquí está hablando, dice que en el juicio, que no seamos así nosotros, sino que
Seamos justos nada más. Con justicia juzgarás a tu prójimo, o sea, a tu hermano o a tu hermana. Tienes que hacerlo con justicia. Que sea lo justo. Que sea lo justo. Cuando uno le quiere cargar la mano es que no eres justo con la persona. Es que por algo quieres apretarle las tuercas. Algo anda ahí en tu corazón. No hagas injusticia, dice. No seas así, no favorezcas a aquel ni al otro. Seas parejo, seas justo, porque Dios no hace acepción de personas. El que haga la injusticia, con Dios se la va a mirar, porque Él es justiciero. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.